Significó Evita para el peronismo? Evita para el peronismo significó una figura fundamental para la conformación del peronismo. Es más, no se podría definir al peronismo sin analizar y sin tener en cuenta la figura y lo que representó Eva dentro del gobierno de Perón. El peronismo ha tenido una de sus características principales en la conformación de un liderazgo carismático, doble y compartido. Si bien la naturaleza del poder de los dos era diferente, Perón era el presidente de la nación y Eva era la primera dama que construye su poder a partir de la relación de matrimonial con el presidente de la nación. Un espacio de poder único para una mujer en la Argentina y también me atrevería a decir quizás en el mundo. ¿Qué papel desempeñó Evita en las jornadas de octubre del 45? La bibliografía, hay mucha bibliografía que señala tanto del peronismo como del antiperonismo que el papel de Eva fue trascendental, que intentó movilizar a las masas, que fue a las fábricas y demás. Lo que yo puedo decir es que ella no tuvo ningún tipo de papel relevante dentro de las jornadas de octubre. Ella, el papel que tuvo fue el de una novia preocupada, angustiada, quizás hasta enfermiza, como señala Perón en una carta sobre esos días. Su papel fue de ayudar en todo lo que podía estar a su alcance, como era tratar de comunicarse con abogados para solicitar un habeas corpus y estar en contacto con las personas cercanas a Perón, como por ejemplo el coronel Mercante, que después sería el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que de esa época le valió el mote de el corazón de Perón. Pero Eva, específicamente en las jornadas de octubre, no tuvo ningún papel importante. ¿Cuál fue la importancia política de la sanción del voto femenino? Bueno, creo que la pregunta se responde por sí sola. Dentro del peronismo podríamos decir que se trató de un periodo donde la incorporación de sectores que estaban políticamente postergados se dio en este periodo. En primer lugar, con la incorporación de las mujeres en la arena política a través de la ley de sufragio femenino, es decir, la institucionalización política de las mujeres. La ley de sufragio femenino se votó en 1947, era un proceso que se iba a dar de cualquier manera, pero al ser el peronismo y la figura de Eva Perón la que en último momento movió las piezas como para que se sancionara esta ley, la catapultó a ella como el artífice indiscutida de los derechos femeninos. Hubo muchas otras mujeres desde principios del siglo XX que intentaron luchar por una ley de sufragio femenino, pero mantuvieron su causa, pero no lograron hacerlo fehacientemente. La importancia estriba, en primer lugar, porque se incorporó el 50% del padrón electoral. Ahora bien, no fue el único sector que estaba ausente y fue incorporado a la política institucional desde el peronismo. Las provincias en ese momento eran 14, el resto eran territorios nacionales o gobernaciones. Empezó a partir también de 1951 un proceso de provincialización y de integración de estos territorios a la Argentina, con lo cual numerosas provincias fueron incorporadas al sistema político institucional y en 1951, que las dos primeras provincias que se incorporaron fueron los dos primeros territorios, que se provincializaron fueron el Chaco y la Pampa, y hacia 1955 el resto de los territorios nacionales se provincializó, lo cual implicaba también que podían votar a presidente en las elecciones nacionales. Creo que los hechos más importantes que representan al peronismo es la inclusión de sectores que estaban fuera de la arena tanto política o como del cuidado del Estado a sectores sociales que estaban en estado de miseria o de carencia. También la incorporación de derechos políticos, derechos sociales, derechos del trabajo. Es decir, el peronismo en cierta forma ayudó en un proceso de dignificación
de sectores amplios de la sociedad a través de una legislación que los contuviera, ya sea desde la Ley de Trabajador Rural hasta sobre 1955, que no llega a sancionarse por el golpe, la inclusión del trabajo doméstico. Es decir, es un proceso que duró 10 años que permitió la inclusión social, política, laboral de numerosos sectores que estaban postergados.